El reino hitita fue vecino del antiguo Egipto, Babilonia y Asiria, con los cuales mantuvo relaciones a lo largo de muchos siglos. Y sin embargo, hasta el siglo XIX no se sabía absolutamente nada al respecto. Solo había menciones de los hititas en el Antiguo Testamento, junto a muchos otros pueblos desaparecidos, pero nada más. Nadie podía afirmar con certeza si alguna vez habían existido de verdad. Cuando a principios del siglo XIX se descifraron los jeroglíficos egipcios y la escritura cuneiforme mesopotámica, empezaron a aparecer nuevas referencias a los hititas. Y finalmente, tras largas búsquedas en el territorio de la actual Turquía, se descubrieron registros en una lengua hasta entonces desconocida que resultó ser el hitita. Aunque los hititas habían tomado prestado su sistema de escritura de sus vecinos, utilizando tanto jeroglíficos como cuneiforme, sus inscripciones eran, sin embargo, distintas de las que ya se conocían. Por fin, a comienzos del siglo XX, durante unas excavaciones en el emplazamiento de la antigua capital hitita, Hattusa, salió a la luz un archivo real completo. Más de 10.000 tablillas cuneiformes. Después de esto, los estudiosos finalmente pudieron descifrar los registros. Así, la historia del estado hitita se dio a conocer al mundo. Y hoy en día Hattusa es un museo al aire libre y forma parte del patrimonio cultural de la humanidad. El corazón del reino hitita se encontraba en la parte central de Asia Menor. Hattusa estaba situada a 150 kilómetros al este de la actual Ankara. A lo largo de su historia, el reino hitita estuvo involucrado en guerras constantes con sus vecinos. Al oeste se encontraban numerosos pequeños estados y principados que, de manera periódica, se unían para resistir a los hititas. La mayor amenaza provenía del reino de Arzawa, cuya capital se encontraba en Éfeso. Al norte, las tierras hititas no limitaban con ningún otro estado, pero esto no les traía paz alguna. Los pueblos belicosos que habitaban esas regiones, en especial los Casca, lanzaban incursiones con regularidad en lo más profundo del territorio hitita e incluso lograron capturar Hattusa. A pesar de todo esto, el principal frente en el que los hititas libraron la guerra fue siempre el sudeste. Las primeras referencias fiables a los hititas en tablillas cuneiformes se remontan a alrededor del año 1900 a.C., cuando aparecen en los registros de comerciantes asirios que comerciaban en esas tierras. De estos relatos se puede deducir que la tierra de los hititas estaba dividida en varios estados-ciudad rivales. En esta lucha, los gobernantes de la ciudad de Qusar, Pitcana y su hijo Anita salieron victoriosos. La ubicación de esta ciudad, al igual que la de muchas otras ciudades hititas, sigue siendo desconocida hasta el día de hoy. Estos gobernantes sometieron a las ciudades circundantes, aunque la futura capital, Hattusa, opuso una resistencia feroz y, en consecuencia, fue destruida y maldecida. El nuevo estado, bajo el gobierno de Anita, sentaría más tarde las bases del reino hitita. Inscribe tu nombre en esta tablilla y únete a nuestro legado. Durante el reinado del rey Hattusili I, en la segunda mitad del siglo XVII a.C., la capital fue finalmente establecida en Hattusa. Bajo su gobierno, el reino hitita continuó su expansión, avanzando ahora hacia el sur a través de los montes Tauro hasta Siria. La guerra contra el reino local de Yamad fue exitosa y su capital, Alepo, cayó bajo la influencia hitita. Se sabe que el siguiente rey, Mursili I, destruyó la ciudad. También se le atribuye el triunfo militar más famoso de los hititas. No satisfecho con Siria, Mursili condujo a su ejército por el Éufrates y tomó Babilonia. Pero parece que los acontecimientos se desarrollaban con demasiada rapidez para el joven estado hitita, y no pudo conservar tantos territorios nuevos al mismo tiempo. Las luchas dinásticas también pasaron factura. Debido a sus campañas militares, Mursili estuvo ausente de Hattusa durante un largo periodo, tiempo en el que se gestó una conspiración. A su regreso de Babilonia, el rey fue asesinado. Después de eso, el reino hitita cayó rápidamente en decadencia. Los siguientes 4 reyes también fueron asesinados, y las potencias vecinas no tardaron en aprovechar las intrigas palaciegas. Babilonia y Siria, que acababan de ser conquistadas, se separaron casi de inmediato.
Desde el este, el pueblo hurrita invadió el territorio hitita y avanzó hasta la propia capital. El orden no se restableció sino hasta 50 años después, cuando el rey Telepinu, quien por cierto era un usurpador, aseguró el trono. Esta estabilidad se debió en gran medida a una reforma de la sucesión real introducida por el nuevo rey. Anteriormente, el monarca elegía personalmente a su sucesor. A partir de ese momento, y hasta el final del reino hitita, el trono debía pasar al hijo mayor del rey. Telepinu decidió no intentar la reconquista de Siria y, en cambio, se concentró por completo en defender el reino de las incursiones provenientes del norte y del este. Telepinu murió hacia el año 1500 a.C., y el siglo siguiente estuvo nuevamente marcado por golpes de palacio y una situación volátil en las fronteras. Los éxitos militares de los hititas en Siria y Babilonia dejaron una huella duradera en la región. La destrucción del reino de Yamhad allanó el camino para la aparición de un nuevo estado hurrita, Mitanni, en Siria, un estado que causaría considerables problemas a los hititas. Muchos pequeños principados y ciudades-estado que anteriormente habían estado bajo control hitita pasaron ahora a alinearse con los hurritas. Aunque en general se considera que mediados del siglo XV a.C. marca el inicio de la época dorada del imperio hitita, en realidad el reino seguía sumido en una profunda crisis. Solo se puede atribuir un breve éxito al rey Tudhaliya II, quien logró recuperar Alepo. Pero bajo sus sucesores, el Estado luchaba literalmente por su supervivencia. Fue durante este periodo cuando Hattusa fue tomada e incendiada por los casquianos. Sin embargo, Tudhaliya II se convirtió en el fundador de una nueva dinastía gobernante, más tarde la más exitosa de la historia hitita, bajo la cual el reino alcanzaría la cima de su poder. El rey Suppiluliuma, quien ascendió al trono a mediados del siglo XIV a.C., logró superar un periodo de crisis y derrotar al reino de Mitanni. Esta victoria se consiguió en varias etapas. Antes de lanzar una guerra contra un adversario tan formidable, Suppiluliuma consolidó su propio reino, recuperó los territorios que se habían separado y aseguró el apoyo de sus vecinos orientales. Cuando su primera campaña en Siria terminó en fracaso, estas alianzas resultaron ser ventajosas. Durante su segunda campaña, el rey hitita condujo a su ejército hacia el este a través de las tierras de sus aliados, eludiendo las principales fortificaciones de Mitanni en Siria, una maniobra inesperada que parece haber tomado al enemigo por sorpresa. El rey Tushratta de Mitanni evitó el enfrentamiento directo, y los hititas avanzaron hacia Siria, donde varios gobernantes locales cambiaron de lealtad y se aliaron con ellos. En teoría, los hurritas aún tenían la fuerza suficiente para resistir, pero las acciones de Tushratta provocaron descontento entre su círculo más cercano, y pronto estallaron guerras civiles en los territorios restantes del reino, acelerando así su caída. Como resultado de la desintegración de Mitanni, el imperio hitita bajo Suppiluliuma alcanzó su apogeo. Su frontera sur se extendía hasta lo que hoy es Líbano, lo que puso a los hititas en contacto directo con los egipcios. Hasta ese momento, las relaciones con Egipto habían marchado bien. Suppiluliuma ejercía tal autoridad que la reina Ankesenamun de Egipto le solicitó que le enviara a uno de sus hijos para casarse con él. Ankesenamun era hija de Nefertiti y esposa de Tutankamón, quien había muerto siendo muy joven. El rey hitita aceptó de buen grado, pero la nobleza egipcia se opuso abiertamente a la elección de Ankesenamun, y poco después de su llegada a Egipto, el hijo de Suppiluliuma fue asesinado. Aún así, esto no tensionó de manera significativa las relaciones entre ambos estados. Solo 30 años después, a comienzos del siglo XIII a.C., cuando una nueva dinastía ascendió al poder en Egipto, los hititas y los egipcios se enfrentaron en guerra. El conflicto se centró en Siria. Los faraones de la nueva dinastía decimonovena buscaban recuperar su antigua influencia en la región. En preparación para la guerra contra el ejército del faraón Ramsés II, el rey hitita Muwatalli II reunió tropas de todos los estados aliados. Hacia el año 1285 a.C., tuvo lugar una batalla de gran envergadura cerca de la ciudad siria de Kadesh.
El ejército hitita en esa batalla fue el más grande en la historia de su reino, estimándose en unos 3.000 carros de guerra y entre 20.000 y 30.000 soldados de infantería. Los egipcios sumaban aproximadamente 20.000 con un adicional de 1.500 a 2.000 carros de guerra. Ninguno de los bandos logró asestar un golpe decisivo en la batalla. Los carros egipcios actuaron con mayor eficacia, causando graves daños al enemigo, pero los hititas consiguieron igualar la contienda gracias a su superioridad numérica en infantería. Cabe destacar que se han conservado relatos de la batalla tanto en versiones egipcias como hititas, y cada bando se atribuye la victoria. Aunque el resultado en el campo de batalla fue más bien un empate, la ventaja estratégica fue para los hititas, ya que Ramsés se vio obligado a detener su campaña de conquista posteriormente. En los años que siguieron, el faraón realizó varios intentos más de sitiar ciudades sirias, y aunque en ocasiones lograba conquistarlas, no conseguía mantenerlas bajo su control por mucho tiempo. Finalmente, los hititas conservaron el control de la región y se firmó un tratado de paz entre los dos gobernantes. Este tratado ha sobrevivido hasta nuestros días y es el tratado de paz más antiguo conocido en la historia registrada. Así como la anterior destrucción del reino de Yamad a manos de los hititas había allanado el camino para el ascenso de Mitanni, ahora la derrota del reino hurrita abría la senda para una nueva potencia, Asiria. Este estado también reclamó los restos de Mitanni y, sobre todo, Siria. El nuevo enfrentamiento desembocó en una batalla en la frontera, en la que los asirios salieron victoriosos. Esto amenazaba con convertirse en una nueva guerra, aún más devastadora que la anterior, pero para entonces el reino hitita ya se acercaba a su fin. Poco después de que concluyera la guerra con Egipto, una nueva oleada de pueblos migratorios irrumpió en Asia Menor desde la península de los Balcanes. La magnitud de la migración fue tan inmensa y alteró de manera tan profunda el panorama político, económico y cultural que marcó el inicio de una nueva era histórica, la Edad de Hierro. Los estados del Mediterráneo oriental que se habían formado durante la Edad del Bronce desaparecieron o se desintegraron, y a este proceso se le conoce como el colapso de la Edad del Bronce, pues los cambios en el mundo civilizado fueron tan irreversibles. El reino hitita fue uno de los más afectados por estos trastornos. La mayor parte del territorio del imperio desintegrado quedó bajo el control de nuevos pueblos, y en la región del Tauro y el norte de Siria surgieron varios pequeños estados, conocidos como los reinos neo-hititas. Allí, durante otros 4 siglos, persistió la influencia de la cultura hitita. En particular, se siguieron utilizando la escritura hitita y los nombres hititas. Mercenarios hititas sirvieron en el ejército del reino de Israel, y entre las muchas esposas del rey Salomón había mujeres hititas. En las crónicas asirias, toda esta región siguió siendo llamada la Tierra de Hatti, hasta que fue incorporada al imperio asirio en el siglo VIII a.C. Presta oído a mis crónicas. Hazte patrón de nuestra casa, que suscríbete y sé recordado.